Vos sabés que tenés que cuidarte y cuidar a los demás. Por eso, si sabés de alguien que no respeta el aislamiento obligatorio o de algún caso de abuso por parte de las fuerzas de seguridad, te pedimos que llames a la línea 134 y denuncies. La línea 134 fue creada exclusivamente con este fin, porque sabemos que quedarnos en casa es la única manera de minimizar el contagio. Vencer el virus es responsabilidad de todos. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM número 117924. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar. Ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Toda la información en un solo signo. Asteriscos con José Calero. Esto que estás oyendo ya no soy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Otro miércoles en cuarentena para tratar de compartir toda la información política y económica. Día 40 hoy de la cuarentena, 11 días de marzo, 29 de lo que va de este abril. Y arrancamos con una información de ultimísimo momento porque el gobierno le acaba de pedir la renuncia al titular del ANSES, a Alejandro Banoli, primera víctima política de la pandemia de coronavirus, disconformidad en la Casa Rosada por la forma en que la ANSES está manejándose en esta pandemia. Es un organismo clave para dar apoyo económico a millones de personas que la están pasando muy mal en esta crisis. Bueno, el ingreso federal de emergencia fue una medida clave del gobierno, 80 mil millones de pesos puso en este ingreso durante lo que va de abril. Banoli era partidario de continuarlo en mayo, aparentemente en la Casa Rosada no compartían ese criterio, habría habido algunas quejas de parte del ministro de Economía, Martín Guzmán. Lo concreto es que lo único que se sabe es que el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, le acaba de pedir la renuncia al titular del ANSES, Alejandro Banoli, en un momento clave, ¿no? Porque el ANSES tiene que desempeñar una tarea titánica de asistencia a los sectores más marginados. Es una información que acaba de trascender en la Casa Rosada y que nos toma a contrapierna en el programa, que estaba pensado encararlo por otro eje, por supuesto. Y ese eje está vinculado con la marcha de esta pandemia, el impacto en la Argentina, la forma en que el país está logrando amesetar esa famosa curva y la extensión de la cuarentena hasta al menos el 10 de mayo próximo, aunque ya algunas actividades empiezan a retomar. Es el caso entre lo que son las grandes industrias de las automotrices. Ya Scania y Volkswagen vuelven a producir y se espera que en la primera semana de mayo el resto de las terminales comience a producir vehículos en el marco de un escenario donde habrá protocolos sanitarios muy relevantes y rigurosos que deberán implementar. Ya le doy la bienvenida a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Hola, José, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, iba a arrancar por el lado de la marcha de la pandemia y, bueno, este tema de que ya se están retomando algunas actividades al menos, pero me sorprendió el anuncio en la Casa Rosada de que Cafiero le pidió la renuncia a Alejandro Banoli al frente del ANSES. Efectivamente, José, es una noticia que acaba de trascender, se la pide el jefe de gabinete. Recordemos que Banoli es un hombre que
estuvo en la gestión de Cristina Kirchner al frente del Banco Central. Es un hombre que además había vuelto a la gestión pública con el famoso juicio detrás de sí, el famoso juicio de el dólar futuro. Un hombre que fue cuestionado en su momento, pero un hombre que se puede decir del lado más bien de Cristina Kirchner, y a quien le cupieron todas las críticas en su momento, cuando hace días atrás nada más se agolparon los adultos mayores en la puerta de los bancos para cobrar justamente tanto jubilaciones como algunos beneficios del ANSES. Por ese momento su nombre estuvo sobre la mesa como una posibilidad para descomprimir ante esa crisis impensada, o por si querés el desmanejo que significó esta situación, pero se optó por una reunión en la Quinta de Olivos entre el jefe de gabinete, el propio Alberto Fernández, Vanoli y el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pese. Bueno, finalmente no trascendió más que el enojo presidencial, y el funcionario fue de alguna manera ratificado en su puesto hasta el día de hoy, que nos sorprende en la apertura de Asteriscos, José, con esta decisión. Claro, a un día nada más de que, como decías vos, termine el mes de abril y no haya una política oficial específica sobre los beneficios, si querés, o la ayuda, o la implementación eventualmente de la ayuda para las miles y miles de personas afectadas, no solamente en situación de vulnerabilidad social, sino estamos hablando también de profesionales, de monotributistas, de autónomos. Recordemos que en la Argentina hay mucha cantidad de monotributistas y mucha cantidad de autónomos que están prácticamente a la deriva en una situación de desprotección absoluta. Sí, inicialmente me daba la impresión de que esto estaba vinculado con que Vanoli pretendía seguir con el ingreso de emergencia en mayo. En el gobierno no estaban tan convencidos y además, hubo problemas en la implementación de la ayuda social. Es lo que la Casa Rosada está diciendo ahora, que de alguna manera lo responsabilizan a Vanoli por los problemas que hubo en el reparto de la ayuda durante la pandemia. Recordemos aquel viernes fatídico también, Iván, cuando millones de jubilados salieron a la calle en medio de la cuarentena y hubo un alto riesgo de contagio. En ese momento se cargaron las tintas contra Vanoli y también contra el presidente del Banco Central. Se sabía que en algún momento se iba a tomar una medida. Y ya seguimos con este tema. Vanoli afuera del ANSES, primera víctima política de la pandemia de coronavirus, pero le integro a la charla a Valeria Fink, que es la coordinadora de la Unidad de Investigación Clínica de la Fundación Huésped, no para hablar de Vanoli, obviamente, sino para hablar de cómo estamos en la lucha contra esta pandemia de coronavirus. Valeria, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Bien, la idea era arrancar un poco más técnico y vinculado a la salud del programa, pero nos sorprendió ahí la renuncia de un funcionario, Valeria. Pero como una de las personas más cercanas también a Pedro Camp, que está asesorando al gobierno, queríamos tener tu visión. Hoy hubo una información muy relevante proveniente de los Estados Unidos con lo que es la utilización de un antiviral que habría dado algunos resultados para pelearle al COVID-19. ¿Qué información están manejando ustedes sobre esto? Mira, el Remdesivir es un antiviral que ya se viene hablando hace un tiempo. Hoy justamente salió Anthony Fauci, que es el director de Institutos de Enfermedades Infecciosas y Alergias de los Institutos de Salud de Estados Unidos, que hoy, digamos, si siempre para nosotros los infectólogos fue una persona que fue un referente, hoy está tomando un rol... Sí, yo te escucho. Sí, ahí, ok. ¿Ahí se escucha mejor? Ahora sí, se había cortado. O sea, seguimos con lo mismo. La verdad es que es una droga que venía dando algunos resultados en algunos estudios que se habían empezado a hacer ya en Europa, también en Estados Unidos. Y hoy se plantea esto de
digamos que de alguna manera esto representaría como un gran cambio en la respuesta, digamos, al coronavirus. Lo que tenemos que recordar, yo creo que son puntas, de alguna manera, ¿sí? Tenemos que recordar que la gran mayoría de los casos de infección por coronavirus son casos leves, y que hoy por hoy los tratamientos están todavía, esto puede cambiar, digamos, todos los días tenemos información nueva, se están planteando más que nada para los casos más complicados, porque lo que más nos preocupa de esto es la mortalidad que tiene, ¿cierto? Por lo que decía, así que, bueno, Valeria, por lo que decía Fauci, lo que se comprobó, entre otras cosas, es que reduce el tiempo de recuperación en muchos casos. Sí, así parecería, así que bueno, tenemos que esperar que haya más información con números más grandes. Un poco lo que nos está pasando con esta pandemia es que necesitamos respuestas muy rápido. Si uno se pone a pensar en los tiempos habituales de la investigación clínica, estaríamos llegando un poco lento, con lo cual, bueno, se están viendo, ¿vale? Y empieza a aparecer información con números, casos no tan grandes, pero bueno, es lo que puede empezar a permitir establecer algunas estrategias. De hecho, cuando se empezaron a plantear los tratamientos acá en el país, tenían que ver con esto, con las primeras estrategias que, aunque sean grupos chiquitos, parecían demostrar cierta eficacia. Y bueno, hoy salió esta información, esperemos que esto se termine de consolidar y que nos pueda dar una herramienta para seguir luchando contra esta infección. Doctora, buenas noches. Iván Damianovich la saluda. ¿Cómo le va? Sí. ¿Qué tal, Iván? Buenas noches. Buenas noches. Quería hacer una consulta. En algunos ámbitos que usted seguramente conoce mucho mejor que nosotros, se empezó a trazar la posibilidad de ejercer o de llevar adelante algún plan de inmunización gradual de la sociedad, tal vez con una población, por supuesto, no de riesgo, y que, según tengo entendido, hay quienes creen que ese momento está por llegar o estaría llegando, contrario a quienes sostienen que no, que todavía es necesario mantener la cuarentena tal y como la conocemos, por lo menos en los grandes centros urbanos. ¿Usted cuál es la opinión suya? Mira, uno de los problemas principales con eso es, creo que hay varios problemas. El primero es que todavía no sabemos si los anticuerpos que se generan por la infección nos protegen realmente de una reinfección o no. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto de inmunización pasiva, que ha pasado con otras infecciones, digamos, hace mucho tiempo, cuando los chicos tenían varicela y los ponían a todos juntos antes de que existiera la vacuna para que todos tuvieran varicela, ¿no? Cuando eran chiquitos, en general uno sabe que esa es una infección que genera anticuerpos, que va a hacer que la persona no se infecte. Y esto todavía es algo que no lo tenemos tan claro en el coronavirus. Entonces, podría ser, pero hoy no tenemos la certeza de que alguien que haya estado expuesto, cuánto se va a defender. De hecho, bueno, están todos estos estudios que están evaluando obtener plasma de personas que ya se han infectado y que han generado anticuerpos, a ver si eso ayuda a otras personas que se infectan a resolver la infección. Pero es una de las incógnitas que todavía tenemos y no están tan claras, es esto, es si estos anticuerpos neutralizarían una nueva infección. El otro tema es cómo aseguramos, decimos, bueno, dejamos que se exponga este grupo y seguimos cuidando a las poblaciones de riesgo. Pero tenemos que tener mucho cuidado aunque sea mínimo, el grupo no de riesgo de alguna manera a veces interactúa con la población de riesgo. Entonces, hay que poder mantener un montón de otras medidas para ver. Yo creo que todavía nos falta un poco de información en algunos países de Europa, de hecho, se planteó este modelo de decir que los que no son de riesgo se infecten, van a ser la mayoría un cuadro leve y ya está, ¿no? Pero bueno,
bueno, si no tengo mal entendido, Inglaterra incluso comenzó con ese modelo hasta que en algún punto se le fue de las manos, ¿no es cierto? Absolutamente, y creo que no sé si Suecia, no estoy segura, pero Inglaterra empezó con eso y con un primer ministro que terminó internado. Sí, es muy probable que también detrás de esta, en definitiva, hipótesis sanitaria, también están aquellos que, bueno, se suman y abonan esta idea en función de lo que consideran puede ser peor en términos de salud, ya no solamente con relación al coronavirus, sino salud general, con una población que no trabaja, una población que se ve empobrecida, una población que está propensa a otro tipo de patologías que incluso puede llevarlo a la muerte más rápidamente que el coronavirus. Me parece que estamos entrando en una etapa de discusión muy fuerte en este sentido y bueno, no sé evidentemente cómo vamos a reaccionar como sociedad en los próximos días, ¿no es cierto? No, creo que hay que verlo, pero creo que ahí se mezclan dos situaciones, digamos. Sabemos que la situación económica y social es compleja, que el país no estaba bien, que tenemos un país con un 35% de la población por debajo de la línea de pobreza y que esto nos agarra en un momento muy difícil económicamente desde antes. Entonces, tenemos muy claro eso. Lo que pasa es que también tenemos claro que la persona se muere o si el sistema de salud colapsa y hay que empezar a hacer como en Italia, a ver quién entra al respirador y quién no, el costo también puede ser altísimo, a nivel social, a nivel económico y a nivel emocional. Y creo que estas son las situaciones que se van evaluando a nivel del Poder Ejecutivo con el Comité de Expertos semana a semana para ver qué es lo que se podría permitir un poco más, tratando de arriesgar lo menos posible, porque tenemos estas dos balanzas. Por otro lado está lo que planteas también de las otras enfermedades, y bueno, ahora se han autorizado algunas consultas médicas, de hecho, yo tengo pacientes de seguimiento crónico de otras cuestiones, con quienes me mantengo en contacto a través de teléfono, a través de mail, algunos lo veo, les mantenemos sus recetas, pues como vos decís, hay otras cuestiones que también tienen que tener atención. Sí, pero, ahí añado un dato que no es menor, pero que tiene que ver, por lo menos para los que nos están escuchando, José, también no son pocas las obras sociales o las prepagas que no aceptan la telemedicina. Nos encontramos también que en algunas especialidades que podrían eventualmente resolverse por una consulta telefónica o por un videollamado, hay prepagas que no lo están aceptando a este modelo y que en definitiva están también obligando a la asistencia física al centro asistencial o bien a que interrumpa un tratamiento. Esto también es un hecho, ¿no?, que se está dando por estos días. No, por eso, yo creo que acá hay dos cosas. Primero, que todos los pacientes tengan claro de que si tienen un tratamiento, o cualquier persona, si tiene un tratamiento crónico, necesita seguir su tratamiento crónico, más allá del coronavirus. Y que hagan lo posible por sostenerlo, digamos, o interactuar con su médico de referencia para poder sostenerlo. Y sé que en muchos casos es difícil, pero, digamos, una persona hipertensa tiene que seguir con su tratamiento de la hipertensión, una persona diabética tiene que seguir con su tratamiento para diabetes. Tratamiento que puede venir muy bien hace años, pero necesita tener su medicación. Y eso el sistema, la verdad que hoy creo que todo esto nos ha puesto la creatividad al máximo, para poder desde tener hoy clases virtuales y programas implementados para que los chicos puedan continuar educándose en este contexto. Bueno, hay muchas cosas, ¿no?, que han surgido y, como decís, bueno, las obras sociales deberían tener en cuenta esta situación para tratar de facilitarle a los afiliados poder sostener los tratamientos que necesitan. Valeria Fink, coordinadora de la Unidad de Investigación Clínica de la Fundación Huésped. Gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Bien, Iván, el balance con los datos informados hoy por el Ministerio de Salud: 214 fallecidos por COVID-19, 4.285 casos positivos, de los cuales
una buena parte se ha recuperado. Y el otro dato novedoso de la jornada es que por primera vez, a través de los testeos que se están haciendo, por ejemplo, en estaciones de ferrocarril, se detectó un caso positivo, ¿no? El primero fue hoy. Bueno, es que eso es precisamente lo que conversábamos recién con la doctora, José, porque en algún punto esto es bueno. Es decir, lo paradójico de esto es que si se puede eventualmente advertir casos positivos, asintomáticos, que cursen la enfermedad de una manera muy leve, eso permitiría arrojar un horizonte de certidumbre que de alguna manera podría influir en el relajamiento de esta cuarentena tal como la conocemos. Pero claro, como lo decía recién la especialista que consultamos, esto todavía está en una etapa muy preliminar. Acá el gran desafío sanitario, pero también económico y político en definitiva, es poder de alguna manera medir los tiempos en las dosis adecuadas y ver si en todo caso la situación social aguanta esta dilación de los tiempos. La próxima banderita, el próximo mojón, recordemos que es el 10 de mayo. Uno dice, bueno, parece poco, pero en realidad es mucho para una sociedad que viene ya con 40 días, como decías en el inicio de nuestro programa, con 40 días recluida y con el aparato productivo prácticamente detenido. La salud está primero y aquí creo que no hay discusión. En todo caso, el desafío, creo, es poder identificar si hay algún grupo poblacional que pueda en los próximos días incorporarse al sistema productivo. Y también, José, todas las interrogantes que se están abriendo en el medio, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, la asistencia real del sistema financiero, que hasta ahora ha brillado por su ausencia, una asistencia que verdaderamente llegue a acompañar este momento, y bueno, y por supuesto las políticas que el gobierno vaya a implementar, administrando lo poco que hay, porque esta es también la realidad en la que se encuentra la Argentina, a diferencia de otras potencias mundiales, ¿no es cierto? Retomamos el capítulo Primera Víctima Política de esta pandemia, Iván, la renuncia de Alejandro Banoli a la titularidad de la ANSES. Lo que están informando en Casa Rosada es que indudablemente el episodio aquel viernes fatídico en que los jubilados y pensionados salieron a las calles de una forma totalmente desorganizada habría sido un desencadenante fundamental para que finalmente se le pidiera la renuncia a Banoli, pero también habría cuestionamientos desde la Casa Rosada hacia la forma de gestionar la distribución de fondos desde la ANSES a los beneficiarios en medio de esta pandemia. Necesitamos una gestión más cercana a las necesidades de la gente, que es lo que está diciendo la Casa Rosada, ¿no? Es que eso me parece, José, que es el punto, porque realmente el escándalo que fue la irrupción masiva de beneficiarios de planes sociales y jubilados en la cola de los bancos no fue en su momento determinante para que el presidente decidiera la remoción de Banoli. Hacerlo un mes después me parece que obedece más bien a la falta de coordinación y la capacidad de implementar medidas eficaces con los tiempos que requiere esta urgencia. Cuando hablamos de tiempos, lo que decíamos recién, José, acá cada minuto vale oro. De manera que muchas veces la burocracia, que no solamente es propia del Estado, lo decíamos recién con el sistema financiero, ¿no? Aplicar para un crédito a tasa cero para un autónomo es prácticamente, o para un monotributista es prácticamente imposible. Ni hablar una atención, Iván, también porque tal vez las movidas, no se sabe aún quién va a reemplazar a Banoli, seguramente será alguien de estrechísima confianza de Alberto Fernández, pero la movida podría no quedar ahí. Habrá que ver qué pasa con el presidente del Banco Central, porque en definitiva el hecho de que los bancos no estén agilizando el otorgamiento de los préstamos como se necesita puede terminar costándole también el puesto, ¿no? Sí, con la diferencia, y esto ya es
más información política, que Pese es amigo de Alberto Fernández, pero más allá de la amistad, la verdad es que cuando uno tiene que juzgar las acciones, esperamos que los dirigentes estén a la altura de las circunstancias, más allá de las cuestiones personales. Hay una realidad, José, que no, para mí no puede pasar desapercibido. Hace nada menos que 15 días atrás, el presidente del Banco Central, en oportunidad de un programa de televisión, afirmó taxativamente que el dólar iba a ceder en los días subsiguientes y que en todo caso ese incremento que se veía en el tipo de cambio, tanto el contado con liquidación como el paralelo o el blue, obedecía a una especulación puntual que se iba a desarmar a las pocas horas. Eso, lejos de ser así, se mantuvo y estamos observando todos los días una presión sobre el tipo de cambio que, obligó incluso hoy mismo al dólar oficial a acomodarse un poquitito nada más, pero que de alguna manera deja al descubierto que el poder de fuego, o en todo caso la capacidad que tiene el Banco Central para morigerar esos incrementos sobre el tipo de cambio, como para controlar o asistir de manera eficaz a los bancos privados para que presten créditos a la gente, hasta ahora ha brillado por su ausencia. Bien, Iván, la seguimos la semana próxima. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo grande, hasta luego. Bien, hasta las 21. Los seguimos acompañando aquí en nuestra Ecomedios 1220 con toda la información clave a mitad de semana. Por supuesto, el dato político de esta noche, el pedido de renuncia a Alejandro Banoli, primer funcionario de alto rango que, del cual se desprende Alberto Fernández. Todavía no está anunciado quién va a ser el sucesor de Banoli al frente del ANSES. Es un dato también muy relevante, pero en lo concreto el gobierno no estaba satisfecho con el funcionamiento del ANSES y esto le costó el cargo a un funcionario estratégicamente clave en esta pandemia para la ayuda social, y teniendo en cuenta que la pobreza se dispara hacia el 50% de la población. Alejandro Banoli afuera del ANSES. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Vos sabés que tenés que cuidarte y cuidar a los demás. Por eso, si sabés de alguien que no respeta el aislamiento obligatorio o de algún caso de abuso por parte de las fuerzas de seguridad, te pedimos que llames a la línea 134 y denuncies. La línea 134 fue creada exclusivamente con este fin, porque sabemos que quedarnos en casa es la única manera de minimizar el contagio. Vencer el virus es responsabilidad de todos. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video.
Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Todo esto que pasa hoy no se va a borrar nunca de nuestra memoria. En Action Energy nos ocupamos del presente, pero también elegimos pensar en lo que va a pasar después, en el desafío que tenemos por delante, en lo que se viene cuando nos reencontremos. Porque cuando volvamos a salir, toda nuestra energía va a estar ahí para superarlo juntos. Action Energy. Hoy más que nunca, energía de superación. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 8,0 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. Industria electrónica de Tierra del Fuego. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE. Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica. Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgy.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46-226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunícate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el Banco Ciudad estamos presentes y sabemos que trabajando juntos vamos a salir adelante. Es por eso que otorgamos nuevas líneas de descuento de cheques y préstamos para pymes con TNA desde 20%. Además, como siempre, todos nuestros clientes pueden seguir haciendo sus operaciones por los canales digitales y las consultas en las redes sociales. Hagamos todo desde casa. Nos vemos online. Consulta en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta para cartera comercial, costo financiero total efectivo anual con IVA 24,49%, IVA sobre intereses 10,50%, tasa nominal anual fija 20%, tasa efectiva anual 21,94%. Un nuevo concepto en alquiler de autos llegó a la Argentina. Cactus Rentacar, la primera rentadora low cost. Ahora con sucursal en Buenos Aires. Llama al 0810-777-Cactus o entra a www.cactus.com.ar y solicita tu reserva. Bien, lo seguimos acompañando aquí en Asteriscos, información clave a mitad de semana. Hoy el gobierno colocó nueva deuda, 20.000 millones de pesos, logró una leve baja de tasas. En Estados Unidos se presentó una demanda ya ante los tribunales de Nueva York por parte de inversores, de bonistas contra la Argentina. El capítulo de la deuda externa, renegociarla o no, es central en paralelo a la crisis sanitaria que afronta el mundo y también en nuestro país. Lo tengo en línea Fernando Marengo, economista jefe y socio de Arriazu Macroanalistas. Fernando, José Calero lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? Buenas noches, saludos para todos. Bueno, gracias por atendernos. Queríamos tener un panorama del impacto que puede llegar a tener una eventual fracaso o falla en la posibilidad de renegociar la deuda.
en el gobierno están minimizando por ahora esa posibilidad, pero la demanda que han presentado inversores en los Estados Unidos ya indica que hay un plano judicial que se empieza a mover. A ver, yo pienso que de corto plazo el impacto es mínimo, de mediano plazo el impacto es terrible. Básicamente lo que hay que tener presente, la deuda de Argentina bien medida y sacando la deuda intrasector público, deuda que le debe el gobierno al ANSES o al Banco Central, es equivalente a menos del 50 puntos del producto y esto está por debajo del promedio mundial. ¿Qué quiere decir? Que Argentina no tiene un problema de solvencia. ¿Cuál es el problema que tiene Argentina? El problema que tiene Argentina es un problema de liquidez, que como hace 2 años que no puede colocar deuda en el mercado a largo plazo, se le amontonaron todos los vencimientos este año. Entonces, ningún país, empresa, ni banco, ni nadie puede sobrevivir a un escenario donde de manera permanente los acreedores no te refinancian ningún vencimiento. Y eso es lo que viene enfrentando Argentina hace 2 años. Ayer hubo... ¿Qué es lo que debe... Sí. Adelante, perdón. No, ¿cuál es el problema de liquidez? El problema de liquidez de Argentina es sobre la deuda denominada legislación nacional. Son todos los bonos que se emitieron, que si hay algún litigio se resuelve en los tribunales argentinos, y lo que se está proponiendo renegociar es la deuda de legislación extranjera, que este año hay que pagar solamente $3.000 millones para patear las negociaciones hasta el año que viene. Que creo yo que el gobierno debería buscar la forma de evitar una negociación en este momento. Si hay que pagar los 3.000 millones habrá que pagarlo, o buscar algún tipo de acuerdo amparado en la crisis global por el coronavirus y decir, te pago una parte de los 3.000 millones, el resto lo hablamos el año que viene y salir de esa negociación en este momento. Y ayer hubo una fuerte versión que parecía ir en ese sentido, señalando la posibilidad de que la Argentina hiciera alguna mejora, tal vez algún pago en efectivo justamente para que no se trabaran las negociaciones. Hoy ese panorama pareció cambiar un poco, indudablemente hasta que se cumpla el plazo que dio Martín Guzmán, me parece que van a ser todos los días así, un día de versiones en un sentido y otro en otro, pero en lo concreto, indudablemente el caer en default es un escenario muy complicado para una Argentina que está débil económicamente, ¿no? A ver, caer en el default en el corto plazo casi que no tiene impacto porque Argentina ya está fuera del mercado de capitales. Digamos, Argentina hace 2 años no puede colocar deuda afuera para financiarse, con lo cual de corto plazo el impacto es muy bajo. Ahora pensemos lo siguiente, si el gobierno nacional hace un default de deuda, hasta que no resuelva su situación de default, el sector privado no va a poder financiar inversión productiva. Y esa es la gran tragedia de Argentina. A ver, ¿cuál es la gran tragedia? Que si al gobierno, supongamos que entra en un potencial default y le lleva 5 o 10 años lograr un nuevo acuerdo con todos los acreedores, durante esos 5 o 10 años no hay financiamiento para invertir, con lo cual se restringe la posibilidad de crecimiento. Para que tener una idea, se habla siempre en economía de la década perdida, y la década perdida se menciona la década del 80, porque en promedio a lo largo de esa década la actividad económica cayó en promedio todos los años. Pero en realidad en las últimas 4 décadas tuvimos 2 décadas perdidas, la del 80 y la última, del 2011 al 2020, la economía argentina no creció en promedio. Ahora, si entramos en un default, corremos el riesgo de ir a otra década perdida, o sea, de 5 décadas, 3 perdidas. ¿Y cuál es la consecuencia de no crecer? Bueno, la consecuencia de no crecer es el problema de la pobreza, pero de la pobreza desde el punto de vista de ingresos, pero también de la pobreza estructural. Digamos, a ver, para Argentina, para resolver el problema de la pobreza, tiene que crecer 20 años al 4,5%. Ahora, crecer ese ritmo demanda un nivel de inversión y de financiamiento de esa inversión que es imposible sostener en un default. En el escenario actual, Fernando, teniendo en cuenta que estamos en el día 40 de esta cuarentena justamente, ¿qué impacto proyectado a todo el 2020 va a tener sobre la actividad económica esta pandemia? A ver, es imposible saber en qué momento se levantará el aislamiento,
pero si uno supone que se levanta a partir de algún momento de junio, va a haber un primer trimestre relativamente malo, el segundo trimestre espantosamente, con una caída de actividad que puede ser del 30%, y el tercer trimestre un fuerte rebote respecto de ese segundo trimestre muy malo. Pero a lo largo del año se puede llegar a una caída de actividad económica cercana a los 2 dígitos, digamos. Ahora, el cambio oficial. Nuestros modelos de proyección de precios mostraron entre 2011 y 2015, que fue otra etapa de cepo cambiario, de control de capitales, que la brecha, o sea, el tipo de cambio, el blue o el contado con liqui, tiene una incidencia muy baja en el nivel de precio. Lo que es importante acá es que pasa con el tipo de cambio oficial. Claro. Fernando, gracias, que le vaya muy bien. No, por favor, buenas noches, saludo a disposición. Ahí estaba Fernando Marengo, economista jefe y socio de Arriazu Macroanalistas. Y ahora es el momento de La Posta Financiera con Melina Manfredi. ¿Cómo estás, Melina? Hola, José, ¿cómo andás? Bueno, acaban de despedir a Alejandro Banoli del ANSES. Habría también algunos cuestionamientos hacia el presidente del Banco Central, veremos en qué termina eso, pero hay demoras con los créditos a tasa cero. Así es, todos creíamos que iban a empezar a otorgarlos desde esta semana, pero la FIP, que era la que tenía que recortar el universo de monotributistas y autónomos que lo podían pedir, se está demorando con el listado, con lo cual los bancos hicieron el desarrollo tecnológico mínimo, digamos, del home banking, de poner el botón a disposición, pero todavía la gente no lo está pudiendo solicitar. Por eso hablé con varios bancos y en todos me dijeron que quizá desde la semana que viene esté disponible, pero sobre todo que traten de chequear primero con AFIP para asegurarse que tienen la posibilidad de percibir este préstamo. El Banco Central, la Comisión de Valores también están adoptando medidas para tratar de que el dólar no se dispare. La última está vinculada con los fondos de inversión. Claro, como hablaban hace un ratito, ¿no? Hay muchos pesos dando vueltas y los pesos siempre quieren cambiarlos por dólar y los tipos de cambio de bursátiles estaban por arriba de los 110, 115 pesos hasta la jornada de ayer. Ayer a la noche la Comisión Nacional de Valores publicó esta resolución que vos mencionás. Lo que hizo fue limitar todo lo que tenga que ver con las inversiones de los fondos comunes en pesos. Y van a tener que invertir el 75% de su patrimonio en instrumentos denominados en pesos. ¿Por qué? Porque había varios fondos que estaban tomando pesos y los invertían en instrumentos en dólares ante el contexto de incertidumbre y la necesidad también de sus clientes de cubrirse, aunque sea con una parte, de la devaluación. Con lo cual, bueno, después de esto, también provocaba presión cambiaria. Exacto. Hoy aflojó bastante, entre 7 y 8 pesos bajaron el MEP y el contado con liqui. El MEP cerró en 108.87, el contado con liqui en 109.76. Con todo, te diría que en la industria de fondos y los operadores con los que hablé me dicen esto es un efecto acotado, ¿no? Transitorio, porque una vez que los fondos se adecúen, el inversor que estaba en el fondo y que quería invertir en instrumentos en dólares va a retirar sus fondos y se va a ir directamente a comprar el dólar MEP o el dólar contado con liquidación. Claro. Bueno, habrá que seguir de cerca ese tema. Gracias, Melina. Nos reencontramos la semana próxima. Un abrazo, José. Toda la información sobre el sector agropecuario, escúchala en Asteriscos. Acompañan a Paula López. ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consulta tu saldo, informa la lectura de tu medidor, descarga y paga tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas, damos calor. Más de 117 años agregando valor a la producción agrícola. Somos Molinos Agro, la gran industria del campo argentino.
Vizcaíno. Decimos agro, decimos Paula López. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal, José? Bueno, el campo también tiene para decir lo suyo, por supuesto, en este marco de crisis. Hubo alguna polémica con el tema de algunas acusaciones sobre especulación. Sí, así es, sobre todo porque el tema de la venta de silobolsas para guardar la cosecha gruesa, hubo un fuerte incremento en las ventas, mucho más fuerte que en otros años, y hubo varias voces, sobre todo ligadas al kirchnerismo, que los acusaban de especuladores y estar esperando que el dólar suba, ¿no? En realidad con el dólar paralelo blue o el contado con liquidación en los valores que están por estos días, la verdad que no hay ventas directamente por la brecha que hay con el oficial, pero CRA, Confederaciones Rurales, salió hoy a decir que no son especuladores, sino que es un valor, es como si resguardar en valor que es su cosecha y que el campo sigue produciendo y siempre es el que termina trayendo los dólares que el país necesita. Paula, hubo hoy un comunicado de todo el sector agroindustrial, también las bolsas de cereales. ¿Hay alguna preocupación por la estrategia que está aplicando el gobierno frente al Mercosur? Sí, así es. Después de que el gobierno avisara que no va a participar de negociaciones para aperturas comerciales con otros bloques o países como se estaba Corea del Sur y todo, lo que dice el gobierno es que está avalado por el tema de la pandemia de coronavirus, que no se puede avanzar en abrir el comercio sin un estudio pormenorizado de los beneficios y los perjuicios que traería eso. El campo, toda la cadena agroindustrial salió a decir que tenemos que seguir negociando como bloque, que nuestros productos tienen que llegar a más mercados para que las exportaciones garanticen el ingreso que necesita el país, más en este contexto, que el mundo reclama alimentos y que tenemos esa oportunidad, pero si somos parte de un bloque regional, tenemos que ir codo a codo con nuestros vecinos, ¿no? Y la exposición rural, también en este escenario de pandemia, se posterga. Sí, por primera vez en muchísimos años no va a ser en las vacaciones de invierno escolares, porque bueno, el receso escolar está en veremos todavía y por la situación del coronavirus, y se va a hacer a partir del 8 de octubre, con el mismo calendario, con el mismo escenario, con las mismas participaciones, pero se dejó para la primavera, previendo que en el invierno tal vez la curva de contagio sea mucho mayor. Sí, de hecho los especialistas hablan de junio ahora como el pico de esta pandemia, que ojalá se pueda seguir manteniendo bajo control. Paula, gracias por toda la información, te seguimos leyendo en el Cronista Comercial, nos reencontramos la semana próxima. Hasta la semana que viene, José. Bien, ahí estaba Paula López, como siempre trayéndonos todo lo último en materia de información agropecuaria. Vamos a ir cerrando algunos datos, más información que se va conociendo sobre el despido de Alejandro Vanoli, más allá de la crisis que hubo ese viernes fatídico cuando jubilados y pensionados salieron a las calles en medio de la cuarentena, y está trascendiendo que también había una disputa, como mencionábamos, vinculados con el pago de los 10.000 pesos. No sé si tenemos un minutito, Gerardo, para sacarlo a Juan. Juan, ¿estás en línea? A ver, si hay un minutito para sacarlo a Juan Paulenco, o lo dejamos y nos reencontramos la semana próxima. Estoy esperando que me comenten, pero como les decía, hubo sí una disputa por el pago, la repetición de lo que sería el pago de los fondos para el ingreso federal de emergencia. Vanoli era partidario de que esa suma, ese bono de 10.000 pesos continuara a lo largo de mayo, y finalmente la Casa Rosada estaban en desacuerdo con esa medida, sobre todo por el costo fiscal. 80.000 millones de pesos ya había
advertido Martín Guzmán que eso no se podía. Lamentablemente no lo podemos sacar este miércoles a Juan Paulenco, las disculpas del caso, se nos fue un poco de las manos el programa para variar. Nos reencontramos con ustedes la semana próxima, el miércoles, por nuestra Ecomedios 1220, desde las 20, con asteriscos, información clave a mitad de semana. Chau. Acompañaron a José Calero en Asteriscos. Todo esto que pasa hoy no se va a borrar nunca de nuestra memoria. En Action Energy nos ocupamos del presente, pero también elegimos pensar en lo que va a pasar después, en el desafío que tenemos por delante, en lo que se viene cuando nos reencontremos, porque cuando volvamos a salir, toda nuestra energía va a estar ahí para superarlo juntos. Action Energy. Hoy más que nunca, energía de superación. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a La emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgy.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46-226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunícate con el 0800-888-1136.